Bienvenidos al podcast de Pastor Pepe, desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV. Este podcast es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. En este podcast te traemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras, para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. En el capítulo 4 de la Epístola a los Romanos, el apóstol Pablo hace referencia a la fe de Abraham. En 3 ocasiones se menciona que Abraham creyó y le fue contada por justicia. En este mensaje, el pastor Pepe tratará sobre los siguientes temas. ¿Cómo fue la fe de Abraham? ¿Cómo podemos ser hallados justos delante de Dios? Escuchemos la segunda parte del mensaje titulado, Justos delante de Dios. Vamos a ver cómo Abraham, el ejemplo de Abraham, cómo Abraham ejerció la fe. ¿Cómo fue que nos dio el ejemplo? Dice, de los versículos 18 al 21, dice que Abraham, primero que creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Así que número 1, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Para Dios, ¿verdad? ¿Qué fue lo que decía? Dios llamaba las cosas, o llama las cosas que no son, ¿cómo que no son? Que no se han concretizado en nuestra esfera, en nuestro tiempo, pero en el corazón de Dios ya están hechos. En la eternidad de Dios ya está hecho. Por eso es que nos dice en Efesios que somos hechura suya, para que nosotros caminemos en esas obras que Él preparó de antemano. Bendito el Señor. Entonces, como Dios todo lo sabe y Dios llama las cosas que aún no son a nuestra vista. Tú sabes que para Abraham todavía 99 años. Un viejo descangallado y va a tener un hijo, y Sara va a tener un hijo a las 90. Dos viejos descangallados, eso es risible, pero Dios declara las cosas y las toma muy en serio y las declara como, ¿verdad? Aun cuando para Abraham no había imposible, pero para Dios es. Porque el propósito de Dios, aún más allá de Abraham tener a Isaac, es que de esa descendencia sería la promesa, la herencia de la promesa. La promesa redentora. La promesa de a través del linaje de tu simiente haré una gran nación. Mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y para eso Dios lo toma muy en serio, porque estamos hablando del plan de Dios que Él estableció desde antes de la fundación del mundo. El plan de Dios en Cristo Jesús no fue un plan de Dios paliativo, como un calmante al dolor, como una Advil. Cuando te dan dolor de cabeza te tomas un Advil y ya. No fue como un remedio, sino que ya estaba trazado desde el mismo corazón de Dios. Segundo, ¿cómo fue la fe de Abraham? Versículo 19, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Así que, ¿cómo fue la fe de Abraham? Abraham creyó en esperanza contra esperanza. La fe, ¿cómo fue la fe de Abraham? No se debilitó su fe al verse viejo. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. No dudó ni fue incrédulo a la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Abraham se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios.
Versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham estaba plenamente convencido del poder de Dios para hacer según lo prometido. Así que, ¿cómo fue la fe de Abraham? Abraham creyó. La fe de Abraham no se debilitó. Abraham no dudó ni fue incrédulo. Abraham se fortaleció en la fe. Y Abraham estaba plenamente convencido del poder de Dios para hacer según lo prometido. Bendito el Señor. Y entonces, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La fe de Abraham antes de ser circuncidado, versículo 12. Sino que también las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Abraham, padre de todos los creyentes no circuncidados, tuyos y míos, gentiles. Abraham, padre de la circuncisión para los judíos. Entonces, ¿cuál es el común denominador entre judíos y gentiles que han sido recipientes de la justicia de Dios? Todos los creyentes. Versículo 11. Los que siguen las pisadas de Abraham. Entonces, ¿cómo se extiende a nosotros? No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Nosotros somos tú y yo. Esto se lo está diciendo Pablo a quien se está dirigiendo la carta, pero por extensión a nosotros, porque a Dios le ha placido por esta carta, está en la escritura, en la Biblia, y nos ha llegado la palabra de Dios a nosotros, así que es a nosotros. Así que con respecto a él se escribió que le fue contada, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Aleluya. La fe de Abraham en la promesa le fue contada por justicia, y la fe nuestra en la promesa cumplida nos es contada a ti y a mí por justicia, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, para hacernos hallados justos delante de Dios. Bendito el Señor. Entonces, resumiendo, las obras de la ley, ningún hombre puede ser justificado delante de Dios. Ahí es Romanos 3:28 debería decir, no 3:20. Las obras de la ley, la ganancia por las obras, se le cuentan como deuda. Cuando se habla de que Abraham creyó y le fue contada por justicia, ahí hubo una transacción. Es como por ejemplo, tú tienes traía la palabra la semana pasada, tú tienes una deuda, y entonces alguien te acredita a nombre tuyo en tu cuenta y te es contada, te es acreditada, te es abonada por justicia. Bueno, pero la ganancia por obras son deuda, es como un débito. ¿Me doy a entender? Es un liability. Están los activos y los pasivos. Es un pasivo. Viene a ver siendo como una deuda. Es, ¿verdad? Porque otra vez, tú me das del ala, yo te doy de la pechuga. Esas son las obras de la ley. Las obras de la ley, la fe resulta vana y la promesa queda anulada. Por las obras de la ley produce ira, que la ira, fíjense una cosa que es interesante, la ira está traducida también como transgresión. Y esto me parece interesante porque en versículo 13 dice, sin la ley
sin la ley, los que no son de la ley, sin la ley puede haber pecado, pero no se considera una infracción. La ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Quiere decir, no hay infracción. O sea, la ley lo que hace es, te recuerda que eres pecador. Y te recuerda que al haber transgresión por un estatuto, pues lo que te va a deparar es el castigo. Eso es lo que la ley te dice. Pero sin la ley, o sea, despierta en el hombre, ¿verdad? El hombre está expuesto al castigo. Y la ley despierta en el hombre el deseo de hacer lo que está prohibido. Pero sin la ley puede haber pecado, pero no se considera una infracción. Es pecado, pero no se le considera una infracción porque no está establecido la ley. Eso es lo que pasaba antes de que la ley le fuera dada a Moisés. El pueblo estaba divagando y todo, pero como no había una infracción, no había ley, no se consideraba una infracción y el pueblo no estaba sufriendo, no tenía consecuencias ni el castigo por infracción, por el pecado. Por eso es que donde no hay ley, no se inculpa del pecado. Pero entonces, hablamos de las obras de la ley y ahora hablamos de la justicia por medio de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es creerle a Dios, creer lo que Dios ha dicho y poner nuestra confianza, confiar nuestra vida a Dios. Nuestra fe, el creerle a Dios, creer lo que Dios ha dicho y confiar nuestra vida a Dios, conlleva que Dios nos otorga su justicia. Y la justicia, y en base a eso somos hallados justos delante de Dios. ¿Y qué es lo que produce en ti y en mí? Produce paz. Recibimos perdón de nuestros pecados. En otras palabras, al haber sido hallados justos delante de Dios, Dios no toma en cuenta el pecado porque hubo sacrificio, hubo paga por ese pecado, fue contada por justicia, fue acreditado a tu cuenta. La deuda fue acreditada a tu cuenta por la sangre de Cristo Jesús. Entonces Dios no toma en cuenta el pecado porque lo que ves es que tú has sido revestido de la justicia de Dios y por causa de la sangre de Cristo Jesús, el sacrificio una vez y para siempre en Cristo Jesús, somos perfeccionados, somos llamados, somos de Él. Podemos restaurar nuestra relación con Dios, somos reconciliados con Dios, somos salvos, tenemos vida eterna, tenemos una nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, resumiendo también, todo esto resumiendo, ¿cuál es el objeto de nuestra fe? El objeto de nuestra fe es la promesa, Jesucristo. Abraham puso su fe en la promesa futura que Abraham no la había visto. Pero Dios trató las cosas como si ya hubieran ocurrido. Llama las cosas que no son como si fuesen. Y Abraham creyó lo que Dios le había dicho. Vamos a ver una cosa que dice, ¿cómo yo sé que esa promesa es Jesucristo? ¿Cómo yo hago la conexión? Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 16. Por favor, ya estamos terminando. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después,
no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. Abraham puso su fe en la promesa futura. Y nosotros ponemos nuestra fe en la promesa cumplida. En la promesa cumplida en Cristo Jesús. Y en base a eso, la fe salvadora nos es contada igualmente por justicia. Esto tiene una repercusión tremenda en nuestras vidas. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿dónde tú has puesto tu fe? ¿En quién tú has puesto tu fe? Cuando pregunto en quién tú has puesto tu fe, yo no estoy hablando si vienes o no a la iglesia. Of course que tenemos que congregarnos. Of course que desde luego, por supuesto que es importante congregarnos. Porque ahí es donde está la exposición de la palabra. Ahí es donde vamos a estar expuestos a la palabra de Dios. La exposición de tus palabras alumbra. Pero el ir a la iglesia como tal, el llamado ir a la iglesia como tal, no es lo que te justifica. Tú tienes que poner tu fe salvadora en aquel que, siendo Dios, tomó forma humana y sacrificó, pagó el precio. Era el único que lo podía hacer, como cordero inmolado, como cordero manso. En la cruz del Calvario derramó su sangre y al tercer día resucitó. Y tú pones tu fe, y si tú dices y tú crees que Jesús murió y resucitó, serás salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Y entonces ese es el objeto de nuestra fe, Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Abraham, la fe de Abraham fue una fe grandísima, nos dio un gran ejemplo de la justificación por medio de la fe, pero fue una fe limitada, porque si vemos el libro de Génesis, todos los horrores que Abraham cometió y todo el mal ejemplo también que él dio y las medias verdades que dio, no vayamos ahí. Pero Cristo ejemplificó la fe en que por el gozo puesto delante de él, Jesús orando en Getsemaní, él oraba al Padre, él estaba en esa comunión con el Padre diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Jesús, hombre, se sometió a la voluntad del Padre, porque el Padre tenía ese plan desde antes de la fundación del mundo, y Jesús venía a cumplirlo en su persona, el Verbo encarnado. Y entonces, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se sometió a obediencia. Y por eso, por el gozo puesto delante de él, al otro lado de la cruz, el gozo de que por su muerte, de saber que por su muerte, la plataforma para nuestra salvación, por fe, ya no por la ley, por fe, ya no por obras, por fe, por la gracia salvadora, a través de su persona, de Cristo Jesús, a través de su muerte y a través de su resurrección, tú y yo, muchos vendríamos a la gloria. Y por eso, en base a eso, ese es el objeto de nuestra fe. Justificados por Dios, justos, hallados justos delante de Dios. ¿Cómo? Por medio de la fe. Este podcast fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. Este ha sido el podcast de Pastor Pepe desde el púlpito. Este podcast se sostiene mediante las donaciones voluntarias de nuestros oyentes.
Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV.